corazón, Señor. Cuánto te desea mi alma, mi Señor, mi amado Jesús. Cuánto te amo, Dios, con todo el corazón, Señor. Cuánto te desea mi alma, mi Señor, mi amado Jesús. Quiero entrar a tu morada santa y ahí habitar en tu presencia, oh Dios, y derramarme ahí para ti. Cuánto te amo, Dios, con todo el corazón, Señor. Cuánto te desea mi alma, mi Señor, mi amado Jesús. Cuánto te amo, Dios, con todo el corazón, Señor. Cuánto te desea mi alma, mi Señor, mi amado Jesús. Quiero entrar a tu morada santa y ahí habitar en tu presencia, Dios, y derramarme. Quiero entrar a tu morada santa y ahí habitar en tu presencia, Dios, y derramarme ahí para ti. Quiero entrar a tu morada santa y ahí habitar en tu presencia, Dios, y derramarme ahí para ti, ahí para ti. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer
olvidas. ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño, buscarme.
para trasladarnos al reino de su luz admirable. Y así como de alguna manera recordamos con gratitud a aquellos hombres que dieron su vida gustosamente, de una manera, sí, digámoslo así, con gusto, para podernos dar esta libertad, con mucho mayor razón nosotros debemos de agradecer a aquel maravilloso Señor que vino a derramar su vida, a dar su sangre, para librarnos de algo más fuerte todavía, de las cadenas, de la esclavitud, de la pena de muerte y de infierno que pesaba sobre nuestro pecado, sobre nuestra desobediencia. Así que quisiera compartir con ustedes algo muy importante. Se ha hablado mucho acerca de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, en sus dolores corporales, lo que tuvo que padecer para derramar esa preciosa sangre y poder redimirnos así del pecado y del infierno. Pero esta tarde yo quisiera compartir con ustedes algo acerca de los sufrimientos del alma de Jesús en su viaje a la muerte y al infierno, y tuvo que ir a ese lugar para poder pagar también ese precio que nuestra alma tenía que pagar por su desobediencia. Así que los sufrimientos del alma de Jesucristo en la muerte y en el infierno. Déjeme hacer una oración para pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, poder comprender un poquito acerca de estos sufrimientos y el deseo, el propósito de esta lección es que se pueda abrir una visión más en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, sobre lo que hizo Jesús y darnos cuenta del gran sufrimiento que Él tuvo en ese lugar para podernos regalar la vida eterna, darnos el don de la vida eterna y de esta manera vivir de una manera agradecida, de una manera diferente, tener una visión diferente de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Así que pidamos la dirección del Espíritu de Dios. Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de tu presencia. Te quiero suplicar, Padre, que nos des la luz, el entendimiento, la guianza, la dirección de tu Santo Espíritu, para que a la luz de tu palabra nosotros podamos, Señor, compartir, hacer una reflexión, Señor, sobre aquello que tú hiciste para darnos libertad, para darnos, Señor, una vida eterna, compartir con nosotros una vida eterna, que nuestro corazón se pueda llenar de una nueva admiración y de gratitud hacia ti, bendito Jesús, porque tú eres, Señor, nuestro libertador. Y poder amarte, Señor, y poder agradecerte y tomar una nueva decisión para caminar contigo, en medio de cualquier dolor, en medio de cualquier aflicción. Te lo pedimos, amado Dios, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 31, dice así: es el sermón del apóstol Pedro llamando al pueblo al arrepentimiento después de que vino el advenimiento del Espíritu Santo sobre ellos. Y en este primer sermón él está explicando acerca de lo que Jesucristo hizo y dice así: viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, refiriéndose a la profecía del rey David en uno de los salmos. Dice que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Está hablando acerca de la resurrección de Cristo y dice que su alma no fue dejada en el infierno, y hay varias citas que prueban que el alma de Jesucristo tuvo que descender a ese lugar. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él exclamó y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sabemos que somos un cuerpo, estamos compuestos de un cuerpo, un alma y un espíritu, y Jesús tomó nuestra forma, nuestra semejanza. Así es que en la cruz Él puso su espíritu en las manos del Padre. Un hombre llamado José de Arimatea pidió su cuerpo para ser depositado en un sepulcro nuevo y fue puesto en ese lugar, esperando el día de la resurrección. Sé que ocurriría después de 3 días y 3 noches, pero el alma de Jesucristo tuvo que descender a la muerte y al infierno, y es de lo que yo quiero hablar un poquito en este momento. Aquí la palabra alma y se refiere en el hebreo a nefesh, es la palabra hebrea nefesh, se refiere al alma nefesh, y es esta alma la que desobedeció, la que pecó en contra de Dios. Por lo tanto, Jesucristo tuvo que llevar nuestro juicio por desobediencia en ese lugar. Esta alma es la inteligencia que tiene la capacidad para decidir.
y esta habita en nuestro ser. Dios formó esta alma nefesh para que morara de una manera sumisa, obediente, que fuera atenta a la voz y al mandamiento de Dios y que tomara la posición horizontal. La posición horizontal, la voluntad de sumisión, de entrega, porque fuimos creados para estar sometidos a la voluntad de Dios. Entendemos que la voluntad de Dios es la voluntad vertical de posición de autoridad. Pero como quiera que sea, el alma nefesh intentó de alguna manera tomar la soberanía de Dios. Tuvo la elección de querer ascender a ocupar la soberanía de Dios, creyendo la mentira de la serpiente que le dijo que sería como Dios. Obviamente esto no sucedió. Al suceder esto, la sentencia de muerte fue pronunciada sobre esta alma nefesh. Y la mención de esta alma está en varias partes en la Escritura. En Génesis 2:7, por ejemplo, dice así: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, es decir, referente al cuerpo del hombre. Dice, y alentó en su nariz soplo de vida. Y este es el espíritu que Dios sopló sobre este ser de barro, este muñeco de barro que había creado Dios, muñeco de barro pero perfecto. Y entonces el soplo, el aliento de Dios le hizo ser un alma viviente. Dice, y fue el hombre en alma viviente. Aquí la palabra alma es nefesh. Ustedes pueden verificarlo, porque no tengo el tiempo para hacerlo. Bien, en el libro de Ezequiel capítulo 8, nuevamente vuelve a mencionar acerca de estas almas. Dice, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y se refiere a la palabra nefesh. El alma nefesh que pecare esa morirá. El alma que pecare esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así que cuando el Señor, que es el soberano, que toma las decisiones, instruyó al hombre sobre la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces lo que hizo el Señor fue poner a prueba esta capacidad decididora del hombre, y de si el alma nefesh en el cuerpo del hombre se sujetaría a esta decisión que Dios le había dado, le había ordenado de no comer de este árbol. Pero sabemos que la serpiente influenció el deseo y la decisión del hombre de empujar hacia un lado la instrucción de Dios, la soberanía de Dios. Entonces Lucifer ocasionó que el hombre reemplazara la cabeza, o sea, la decisión de Dios por la propia. Entonces, lo que sucedió, una vez que el hombre permitió que Lucifer lo influenciara para que se moviera de la posición que Dios le había dado, esa posición horizontal, hacia la posición vertical, que es la postura de gobierno, ocasionó dos cosas: que el cuerpo del hombre fuera condenado a la muerte, sepulcro, en la tumba, y que el alma nefesh fuera condenada al infierno por haber rechazado la cabeza o la autoridad de Dios como el decididor. Así que esto sucedió. Y dicho esto, entonces necesito entrar de lleno para ver lo que el Señor sufrió en el infierno por cuestiones del tiempo. Así que voy rápidamente. Hablemos entonces sobre el alma de Jesús en el infierno. Muy bien, después de que Jesús entregó el Espíritu, su alma descendió a ese lugar. En el libro de Salmos, capítulo 18, y en 2 Samuel, capítulo 22, hay dos pasajes proféticos sobre el momento en que Jesucristo descendió a la muerte y al infierno. Así que leemos una parte en el Salmo 18, capítulo 4. Nosotros leemos esto: cercáronme dolores de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dolores del sepulcro me rodearon, previniéronme lazos de muerte. Bien, la traducción hebrea de esta porción diría: las cuerdas, dice, de la muerte. En español, los dolores me rodearon. Y otra versión dice: los dolores de la muerte me encerraron. Así que aquí tenemos una descripción profética de lo que sucedió con el alma de Jesús para pagar el precio que ustedes y yo debíamos pagar. Él pagó este precio y fue a ese lugar para librarnos a nosotros de ir a este lugar. La palabra nos enseña entonces 5 cosas que Él tuvo que enfrentar en ese lugar por causa de nosotros. Por eso digo que deberíamos de tener una gratitud muy especial por Jesucristo, por lo que Él hizo. Es
nadie pudo haber hecho algo más que lo que Él hizo por nosotros. Y la palabra aquí, regresando a dolores de muerte, la palabra dolores en hebreo es la palabra jabal, y significa torcer apretadamente como un lazo, significa atar, destruir. Y perdón que les mencione las palabras hebreas, pero es importante que tengamos el significado para comprender el tipo de aflicción que Jesucristo padeció ahí. Aquí hablamos de las ataduras de la muerte. Y vamos a ver qué significan estas ataduras. También significa atar, destruir, torcerse en dolores de parto, como para dar a luz. Los diferentes significados de esta palabra Jabal revelan las diferentes sendas en que Dios manda los dolores y aflicciones de su ira congelada, podríamos llamarlo así, que es restrictiva en la muerte. Es estas cuerdas que vienen del aliento humilde, lo llamaremos el aliento helado de Dios, para restringir en la muerte a las almas pecadoras. Sabemos que la ira de Dios tiene dos lados, la palabra del Señor menciona, o el aliento de Dios tiene dos lados, que es el aliento caliente y el aliento frío. Entonces, en la muerte, Dios manifiesta este aliento en forma de cuerdas para restringir. Bien, aunque Cristo era inocente, Él de una manera agradecida tomó nuestro lugar en la muerte y sufrió las heladas y dolorosas cuerdas del dolor que Dios utiliza para atar a los pecadores en la muerte y que les impide seguir haciendo su propia voluntad. Tenemos que entender que Dios tiene el control de todas las cosas. No existe absolutamente nadie que pueda escapar de la mano de Dios. Déjame decirles algo importante. La mayor parte tenemos temor al enemigo, a Satanás, a Lucifer, y temblamos cuando se nos habla de las potestades. Pero después de analizar bien las cosas en mi propio corazón, a quien yo realmente temo un grande temor es a Dios, porque Dios tiene todo el poder. Si el enemigo viniese y me tomase, y yo creo en Dios, Dios tiene el poder de librarme de la mano del enemigo. Pero si yo me rebelara en contra de Dios, la pregunta es, ¿a mí quién me podría librar de la mano poderosa de Dios? Y los pecadores, aquellos que no le buscan y que irán a ese lugar de tormento, serán atados, serán visitados por estas cuerdas, por estas ataduras, para que no puedan hacer más su propia voluntad. Así que Jesucristo tuvo que sufrir esto por causa de nosotros. Aquí en la muerte, el alma nefesh del hombre santo Jesús aprendió el grande y restrictivo santo enojo congelado de Dios, de su Padre, ¿sí?, contra el pecado y los pecadores. Por lo tanto, su alma nefesh aprendió una nueva gratitud sobre esta gran entrega, sobre esta gran gratitud que tuvo. Al adquirir un nuevo conocimiento, porque Jesucristo obtuvo un nuevo conocimiento, no teórico, sino empírico, de que Él podía ser un sumo pontífice, fiel, misericordioso, ayudador de los hombres, cuando Él se levantaba de los muertos. Cuando los pecadores rechazan la voluntad redentiva de Dios en Jesucristo, cuando hablo de la voluntad redentiva de Dios, estoy hablando del plan de salvación. Entonces, en esta tierra, entonces lo que hace el Señor es mandar a sus almas a la muerte congelada, por así decirlo, este aliento frío, para atarlos con cuerdas de restricción, que va a forzar al alma a retorcerse en dolor hasta que se someta y se sujete a sí misma a la voluntad de Dios, que se pueda doblar por sí misma en sumisión al punto de llegar a confesar que Jesucristo es el Señor a la gloria del Padre. Yo puedo decir que esto es lo que el Señor hace. Cuando yo hablo del sufrimiento del alma, no estoy hablando de un sufrimiento físico, estoy hablando de algo en el alma, de un sufrimiento diferente al que podemos sufrir en nuestro cuerpo literal. Así que Jesús tomó nuestro lugar en los dolorosos sufrimientos de la muerte, para que podamos nosotros ahora, a través del doblar nuestras rodillas en la tierra, e ir a través de este trabajo, de este dolor en oración, de este dolor en intercesión, hasta que la perfecta voluntad de Dios nazca en nuestro corazón, y usar de una manera positiva, de una manera diferente. Así que vamos a ver unas escrituras en las que la palabra Jabal, que son dolores, es usada para que podamos entender mejor, un poquito más acerca de los sufrimientos en los dolores, de los dolores de muerte que Jesús llevó por nuestra culpa. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 21, 17, Job está reconociendo que Dios en su santo enojo
congelado, digámoslo así, distribuyó esta clase de dolores al hombre pecador para restringirlo de sus caminos errantes. Y entonces dice así, en Job 21:17, o cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos quebranto, y Dios en su ira, escuchen bien, y Dios en su ira les reparte dolores. Así que Job está diciendo aquí, está revelando que las cuerdas de restricción de Dios, de dolorosa aflicción, son su forma de disciplinar, su forma de corregir las almas descarriadas, ahí, o a fin de que puedan regresar a Dios, apartándose de su iniquidad. Por otro lado, cuando los justos son afligidos en la tierra, su justicia se refleja en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus acciones. Por lo tanto, cuando el Señor trae aflicción a un justo, lo que produce es que el justo corrige sus errores, corrige sus descuidos y de alguna manera utiliza esta aflicción para ser edificado espiritualmente. Bien, Dios envía siempre sus cuerdas de dolor, de aflicción, de restricción sobre el alma nefesh, haciéndola reconocer que ha pecado gravemente, que se ha rebelado contra él. Como nuestro sustituto Jesús sufrió estas cuerdas restrictivas, las cuerdas que restringen. Él fue tocado por esta ira de Dios en la muerte, a fin de poder darnos el privilegio de escoger el doblar ahora nuestras rodillas en el lado de la bendición o debajo de sus cuerdas congeladas de restricción en ese lugar. Es algo sorprendente que Jesús haya tenido que ser restringido en ese lugar para poder de alguna manera nosotros darnos esta libertad. Bien. La segunda cosa que vemos allí es gratitud por los torrentes de perversidad. Y dice, cercáronme dolores de muerte. Ya vimos qué significan estos dolores de muerte, así brevemente porque es mucho más vasto, pero luego habla, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Y aquí la palabra torrentes es la palabra hebrea nahal. Si ustedes requieren, yo les puedo dar de dónde tomé esta información, obviamente de la concordancia de Strong, yo les puedo dar el número, pero si ustedes lo necesitan, con mucho gusto lo haré. Solo que por causa del tiempo yo continuaré. Si hay alguien que tenga interés en estos significados, con todo gusto yo podré compartir con ustedes información después de esta. Bien, significa, regresando, la palabra torrentes es nahal y significa una corriente principal. En hebreo significa un torrente invernal. Significa un bahía angosto en el que corre una corriente. Significa heredad. Así que esta palabra nahal es la palabra hebrea usada para el hombre sabio en el libro de Proverbios y que expresa el arroyo de sabiduría que brota del nombre benigno del Señor. Y en Hebreos 18:4 dice así: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo revertiente, o corriente o torrente de aguas, la fuente de sabiduría. Este es el mismo arroyo del cual está hablando aquí. Tal vez piensen, ¿cuál es la relación que hay entre estas dos cosas? Pero cuando entendemos la corriente o el río divino del nombre santo del Señor, vamos a poder entender los torrentes o ríos nahal de los hombres perversos. Tenemos que entender el lado que Dios hizo de una manera original, santa y perfecta, y cómo funciona con los torrentes de iniquidad de estos hombres que en el infierno vertieron de alguna manera esos torrentes y que Jesús tuvo de alguna manera que sufrir. Quiero dejarlo aquí un momento. Es muy importante lo que voy a compartirles en un momento porque para mí fue asombroso la forma como Jesucristo tuvo que sufrir exactamente estos torrentes de perversidad. Pero vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. Poderoso, invencible.